Buenas noches, profe y compañeros. Buenas noches, chicos. Voy a dar unos minutitos a ver si alguien más ingresa y si no arrancamos. Ok, chicos. Entonces vamos a iniciar. Yo les envié unos documentos, ¿verdad? Vamos a abrirlos desde el WhatsApp de ustedes. Prácticamente casi que ya estaríamos terminando el temario, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ya la mayoría están dados, ¿verdad? La semana anterior
se dieron varios, ¿verdad? Fue pesadilla, pero sí se dieron varios. Hoy vamos a hacer más, bueno, vamos a ver estos dos que son suavecitos y vamos a ver un examen para hacer práctica, ¿verdad? Dice, este es complemento del que yo les di la semana pasada, ¿verdad? Que eran las características de los géneros literarios. Yo les di de novela y de cuento, que son los que mayormente salen en estos exámenes. Sin embargo, les estoy dando ¿verdad? Que también trae de drama, de lírica, ¿verdad? Por si acaso, para que les ayude a descartar o puede que salgan, ¿verdad? Dice, los géneros literarios son clasificaciones con el fin de distinguir, diferenciar las Profe, características. disculpe. Ajá. Bueno, es que vieras que solo en la pantalla aparece como tu WhatsApp. Ok, entonces voy a cerrarlo porque a veces es porque queda, ajá, algo abierto. Okay. Voy a abrirlo desde la llave. Ustedes me dicen, ¿verdad? Siempre cuando es así uno no se da cuenta. Si ustedes lo están viendo o no, ustedes tienen que indicar. Ahora. Ya yo Se sigue viendo solo eso. Buenas noches, por cierto. Sí, buenas noches. ¿No se ve? No, señora, solo la pantalla de WhatsApp, digámoslo así. Ok, entonces vamos a cerrar esa pantalla. Ok, vamos a volver a compartir. Ahora sí, ya yo lo volví a abrir, yo no sé si ustedes lo ven. Sí, señora. Y ahora sí, ok. Es que a veces queda algo abierto y eso impide que se vea otro documento. Entonces, en este caso Profe. Ajá. Disculpe que la interrumpa. Es que yo la semana pasada no me pude conectar. Ajá. Los documentos que enviaste, vi que enviaste unas cosas que decían poesía y otras cosas, otro documento, pero el documento decía para octavo año. ¿Ese lo tomo en cuenta? ¿Era Vamos a ver. parte de o? Voy a fijar. Vamos a ver. De hecho, es uno que dice guía de análisis cuentos, que es novela y cuento, ese dice para octavo año. Entonces no sé si tomarlo en cuenta. Sí. Es que octavo y séptimo hay temas que son iguales. Entonces se puede utilizar el mismo documento. Ah, ok. Voy a buscarlo, lo que yo les envié la semana pasada. Es una presentación. Ajá. Vamos a ver. Sí, dice grupo Jarras. Este documento yo lo utilicé para los dos grupos, porque en realidad es igual, ¿verdad? Los registros de habla, los tipos, los estilos, directo e indirecto, los tipos de narrador, e inclusive hasta para noveno sirve, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, el código apreciativo, es igual, las características de los géneros literarios. Ustedes ya van a ver que el próximo año, el próximo curso, van a ver algo muy similar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya no se ve sobre los usos de la B y esas cosas, o sea, de la B, de la C. Sí, ya los vimos. ¿En serio? Sí, los vimos como muy al principio. Ajá. De hecho, por aquí debe estar el documento. Voy a buscarlo porque yo no borro nada de lo que les manda.
de lo que les mando. Ay, profe, en serio, ¿eras que yo no lo tengo imprimido? ¿No lo tenés impreso? Ok. No, por eso te pregunté, porque Ujú. casi siempre eso se ve y no sé, Sí. tenía la pregunta. Pues yo qué dicha Sí. que eso no lo vimos. Sí, viene poquito, en realidad. El sustantivo, espérate para ver. Que yo no he borrado nada de los documentos pensando en lo mismo, ¿verdad? Que, Ay, qué tirada. Bueno, pero no importa, yo te lo vuelvo a enviar. Para que lo veas, vamos a ver. Tal vez fue en alguna clase que usted faltó y no sé. Vamos a ver. no es que eras que las de principio no, siempre me... si no Siempre me he está conectado conectado. como 2 veces, o sea, son como 2 veces y Ajá, no me he conectado. Y igual, todo lo que envías, lo tenés. pero sí, no sé. Y igual aquel día que me mandaste la lista no venía como los usos de las letras. Vamos a ver. Bueno, voy a verificar porque si yo los tengo, aquí de hecho tengo todos. Vamos a ver, aquí está el segundo documento, el primero, que era agudas, graves y esdrújulas. A no ser que sea que no está saliendo en el temario, ¿verdad? Pero sí, siempre, eso siempre se ve. ¿El uso de la qué es? Jenny? De las letras. Ah, yo Ajá. creo que no. No, bueno, yo no sé los ¿Usted no demás lo tiene? sí. Ok, yo lo voy a buscar y lo voy a buscar en el temario. Si fue que lo ubicamos, pues obviamente hay que darlo, ¿verdad? Randall, disculpa, ¿vos lo tenés? No, yo lo estoy buscando y no lo tengo porque el primer tema que vimos, de hecho, era el hiato, triptongo, la Ajá. monosílaba, Ujú, todo eso. El segundo tema ya fueron las agudas, graves y ajá, drújulas. sí. Después sinónimos, antónimos, Ujú. después homónimos, sustantivos, parónimos. Creo que ese no, y yo creo que no está en los temas. Pues si no están los temas, entonces no hay que darlo. Creo que no, porque yo los apunté también. No sé Ajá. si me faltó apuntar alguno, pero creo que no. No, porque aquí está el temario. Vamos a ver. Vamos a salir de dudas de una vez. Bueno, dice el tema 2, expresión escrita, dice distinguir en palabras dadas el uso de las letras. El tema Entonces, 2. Es ese. Tema 2, dice distinguir en palabras dadas el uso de las letras. Es eso. eso viene en los temarios, Randall, no lo tenés imprimido, ¿verdad? No lo hemos visto, entonces. No, yo lo tengo en los temas, pero creo que eso no, porque yo más o menos trato de apuntar más o menos, aunque sea el Lo que, tema y el lo que ajá, significa. exactamente. Y tal vez pongo uno que otro ejemplo, pero Ujú. hasta ahorita creo que no. Pero, Randall, ¿dónde estás viendo Dígame, el temario? es que cuando lo diste, déjame probar, parece. Bueno, yo lo busco. Es que yo también Porque, guardo las cosas. porque lo que viene es Parece, déjame- en la parte escrita, identificar en textos los diferentes tipos de párrafos, reconocer en textos dados sinónimos, antónimos, homófonos, homónimos, identificar textos dados su uso correcto de los signos de puntuación, eso sí, ahí tiene que estar. Reconocer división silábica, agudas, graves y esdrújulas, distinguir, sí, aquí está. Sí, sí se ve. Bueno, distinguir así en el tema 2. ajá, voy a buscarlo, porque puede ser que yo me lo brincara, ¿verdad? Voy a buscarlo. Si yo no lo encuentro en el chat, es porque no lo dimos. Si está en el chat, es porque ya Es que está. digamos, ahí dice que en ese
Ujú. En ese tema vimos sinónimos, antónimos, Ajá, párrafos descriptivos, dialogados, ajá, las agudas, las graves, ujú, la división silábica ajá, y que hasta ahí. eso fue como lo que primero que vimos. Por eso te digo, voy a buscarlo. Si está en los documentos que yo tengo en el chat, es porque sí está dado y busco la clase grabada y se las envío, ¿Está bien? ¿verdad? Si no estuviera, entonces lo damos. Porque ahí puede ser que me lo haya brincado. Yo creo que sí se les mandó, porque yo me acuerdo. Pero como les digo, es séptimo y octavo, hay cosas muy, muy similares. Recuerden que español es muy acumulativo, ¿verdad? Inclusive desde su escuela se ven temas ya de estos, ¿verdad? Entonces, Sí, igual, ajá, puede ser que de igual hubiese habido manera. la confusión. Entonces, yo casi que estoy segura que sí se dio, pero entonces, para ahora, cuando se termina o mañana, yo en un ratito busco el temario, perdón, busco el tema, ¿verdad? Si el tema está en el chat, porque yo no borro nada de los dos chats que tengo de con ustedes, no borro nada y busco la clase grabada, ¿verdad? Y se las envío por si fue que, no sé, porque ustedes siempre se conectan, ¿verdad? Sí, sí. Sí, o puede ser que no sé qué sería, bueno, pero igual se los envío, ¿verdad? Si no está es porque no se dio, ¿verdad? Pero entonces, ahora me dan un chancecito y yo me empiezo a fijar y busco de uno por uno en cada documento. Ok, Está bien, profe. ¿estamos de acuerdo? Démosle, Ok. Ay, démosle, profe, yo démosle. estaba feliz que eso no lo íbamos a ver. Sí, salen, pero salen poquitillas, no salen tantas. Y además que es como algo que ya uno utiliza, ¿verdad? No es tan Sí, no es tan complicado. difícil. No, no, no. Ay, Ajá, es que había que leer mucho de los, ¿verdad? Y ajá, para qué uso se daba y, ay, ajá. sí. Sí. Bueno, chicos, como les decía, es complemento del de la semana anterior, ¿verdad? Que les decía que se dio, bueno, en este que me decía Randall, yo creo que fue Randall, ¿verdad? Que decía Ujarras, que decía novela y cuento, que eran las características, pero también en este vienen otras características de la lírica, del drama, este, igual viene otra vez el cuento, viene la novela, viene la epopeya, el ensayo, ¿verdad? Porque a ustedes se los estoy enviando porque a ustedes, aunque no salga, pero les sirve para descartar, ¿verdad? Y puede ser que sí salga. Entonces, siempre, como les digo, siempre sale más novela y cuento, ¿verdad? En lo que es características, pero no está de más. Dice, el género literario son clasificaciones con el fin de distinguir o diferenciar las características de un texto con otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diferencio la característica del cuento, la poesía o de la lírica, del drama, verdad? Dice que la lírica está escrita en verso. Recordemos la semana anterior, ¿verdad? Que vimos un poquito lo del verso, que vimos las figuras literarias y de construcción, ¿verdad? Entonces, es subjetiva, un hablante básico expresa sus más profundos sentimientos, ¿verdad? Entonces, recordemos que al expresar sus más profundos sentimientos recurre mucho al lenguaje figurado, ¿verdad? Tus ojos son como el cielo, ¿verdad? Como mucho romance. No sé, tu voz es como la espuma, no sé, como cosas así, ¿verdad? Muchas comparaciones, muchas metáforas, ¿verdad? Es subjetiva, el hablante básico expresa los sentimientos, como decíamos, es breve, vemos que un poema no es tan extenso como una novela, aunque el cuento es pequeño, es corto, pero igual no es tan extenso como el cuento, ¿verdad? Tiene musicalidad que se logra a través del ritmo, la métrica y la rima. Yo les decía la semana anterior que a ustedes no les entra ni la métrica ni la rima, ¿verdad? La métrica es la medida de sus versos y la rima es, ¿verdad? La conjugación de las últimas palabras de cada verso, ¿verdad? Para que empiece a rimar. Eso lo vemos mucho en canciones, ¿verdad? Bueno, más que todo como las de antes, que había mucha rima en los versos, ¿verdad? De la letra de cada canción. Presenta figuras literarias y de construcción, como lo vimos la semana pasada. Entonces, para que ustedes vean la lírica o el poema, ¿verdad? Sus características. Ya de eso vimos un poquito la semana pasada, como les decía. El drama, chicos, el drama son obras, ¿verdad? En teatro,
¿Cuáles son sus características? Los personajes están representados por actores, ¿verdad? La obra presenta un escenario, ¿verdad? El escenario presenta escenografía, luces, todo un vestuario, dependiendo de lo que se vaya a representar, pues así toda la escenografía, ¿verdad? Ajá. Se necesita, como les decía, muebles, luces, vestuario, maquillaje, etc. Las acciones se presentan ante un público, ¿verdad? En vivo, ¿verdad? No es, no hay narrador porque no es algo que se lee, no es algo que se cuenta, sino más bien es algo actuado, algo en vivo, ¿verdad? Abunda el diálogo, tiene acotaciones, indicaciones de los gestos y movimientos de los actores. Las acotaciones van en cursiva entre paréntesis. ¿Qué son las acotaciones? Por ejemplo, si el guión, ¿verdad? Está diciendo, no sé, está hablando de un hecho de enamorados, entonces, por ejemplo, entre paréntesis, y María salió al jardín, ¿verdad? Entonces es una acotación para que el escenario y se vea como más en vivo y sepa uno qué tiene que hacer el actor o el mismo actor, ¿verdad? En el guión, sepa que en ese momento tiene que abrir la puerta, o tiene que salir, o tiene que entrar, o tiene que sentarse en el sillón, como cosillas así que van entre paréntesis, como les decía, para que sea más específico. Entonces vean que si ustedes ven las características del drama, pues en nada se parecen a las características del cuento, ¿verdad? Es totalmente diferente. Entonces es muchísimo más fácil diferenciar este género literario. Viene el cuento, ¿verdad? Que ya lo vimos la semana pasada, ya dijimos que era breve, dijimos que era sencillo, las acciones son un poco reducidas. Si ustedes ven en este documento algo un poco diferente, es porque obviamente los documentos no los hace la misma persona, ¿verdad? Entonces puede ser que sean sinónimos, pero si ustedes ven, vamos a caer a lo mismo. La narración es breve, argumento sencillo, acción reducida, sintetiza ambientes y personajes en un momento. ¿Por qué? Porque como es pequeño, entonces recordemos que la semana pasada decíamos que no tiene muchos temas, ¿verdad? Sino que más que gira sobre un solo tema. Bueno, aquí también dice que sintetiza ambientes y personajes, ¿verdad? Gira en torno a un hecho altamente significativo, o sea, solamente es un hecho o un tema el que prevalece, ¿verdad? No hay como en la novela, que son varios temas, ¿verdad? Por ser tan extenso. Título simbólico, ¿verdad? Por ejemplo, Los tres cerditos, ¿verdad? Es un título simbólico y va a hablar solamente como de esa cuestión, ¿verdad? De ese título. El final es sorpresivo, pocos personajes, produce un solo efecto en el lector, ¿verdad? Y también la novela, a diferencia del cuento, es más extensa, eso lo dijimos la semana pasada, en muchas ocasiones es ficticia, ¿verdad? Vemos que hay novelas que pueden ser de la vida real, pero también novelas que pueden ser ficticias o inclusive toman un hecho de la vida real, pero también le agregan cosas ficticias como para hacerlo más interesante, ¿verdad? Su trama es más compleja por ser más extensa, muchos ambientes, por lo tanto muchos personajes, como lo vimos la semana anterior. A pesar de ser extensa, debe tener armonía en sus componentes, como los personajes, la acción, el ambiente, la época, el espacio y el tiempo, ¿verdad? O sea, tiene que ir como un hilo, aunque sea extensa, no puede ir como una cosa por un lado y otra por el otro, sino que tiene que tener una armonía. Pese a su carácter ficticio, existen novelas basadas en la vida real, como les decía hace un ratito. Dice que la epopeya es extensa, historicidad, intervención de los dioses, uso del diálogo, invocación a las musas para que inspiren al poeta, ¿verdad? Ok, el ensayo, chicos, el ensayo inclusive lo puede escribir cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona que tome un tema de la actualidad y puede, puede agregar su propio punto de vista, puede tener su propio criterio, ¿verdad? Y puede agregarlo. Dice, tiene intención literaria, es un escrito bien redactado, es expositivo, se expone un problema cualquiera desde el punto de vista personal.
¿verdad? O sea, yo tomo un problema de la actualidad, no sé, un problema, no sé, tal vez de salud, las vacunas del COVID, y yo expreso mi punto de vista, ¿verdad? Mi punto de vista puede ser que Randall tenga otro punto de vista, puede ser que Fabián tenga otro punto de vista, pero en el ensayo se vale eso, ¿verdad? No es tan fiel a lo que a un ensayo, no sé, de un autor, por ejemplo, sino que yo puedo tomar un tema y yo puedo hacer mi propio punto de vista. Dice que trata problemas de nuestro tiempo, sociales, científicos, sociológicos y políticos, ¿verdad? Como les decía, temas de la actualidad, temas que nos interesan, ¿verdad? Entonces yo quiero escribir algo y puedo publicarlo. Tiene digresiones, el autor se va por un tema y luego vuelve al principal, ¿verdad? Como le digo, si yo puedo tener mi propio criterio, entonces puede que me desvíe del tema y puede que al final vuelva al punto del que salí. No es un producto inventado completamente por el autor, es a propósito de algo o de alguien. O sea, no es que yo voy a inventar cosas, sino yo voy a aportar un criterio de acuerdo al tema que yo elegí, ¿verdad? Em, por ejemplo, cuando uno estudia, bueno, por ejemplo, en mi caso de educación, este, los profesores piden muchos ensayos, entonces ellos dan un tema, ¿verdad? Un tema del que ellos quieran un ensayo, ¿verdad? Ese trabajo vale, no sé, 10 puntos. Entonces, yo investigo, me meto en libros, me meto, no sé, en algunas páginas, inclusive dependiendo cómo sea el tema, tal vez noticieros, periódicos o cosas así, me puedan servir. Entonces yo puedo tomar ese tema y hacer todo un escrito de lo que yo entendí, de lo que yo pienso sobre ese tema, ¿verdad? Entonces ahí viene un puntaje, ¿verdad? Pero sí, en la universidad es muy dado a que los profesores pidan este tipo de escritos, ¿verdad? Como parte del porcentaje de la nota. Ok, tiene digresiones, el autor, bueno, ya eso lo leí. No es un producto inventado completamente por el autor, como yo les decía. Carácter inacabado, no se da un tema por agotado, porque, por ejemplo, en 2020 vivimos una pandemia, ¿verdad? Y puede ser que hayan muchas personas que escribieron sobre lo que pensaron y sobre lo que creen que era o que se debió hacer o que no se hizo, pero el tema no se da por agotado. Puede ser que pasen, inclusive dentro de 10 años, 20 años, igual sigan las personas escribiendo de lo que pasó. Puede ser que haya alguien que ni siquiera haya nacido, dentro de 20 años haga una investigación profunda y también haga un ensayo sobre este tema. Tiene contenido ideológico, ¿verdad? Es trascendental, busca ir más allá del tiempo y del espacio, como les decía. Es crítico porque yo puedo poner mi propio criterio. Es didáctico, procura estimular el desarrollo humano, ¿verdad? Por ahí la semana pasada vimos como esta característica que es didáctico. Entonces ya sabemos que esta característica pertenece al ensayo, ¿verdad? Cuando ustedes vean es crítico, ya ustedes saben que no es una característica ni de la novela ni del cuento, ni de la poesía, es una característica del ensayo, ¿verdad? Ok, chicos. Entonces vamos, ¿alguna duda respecto a este? No, señora. No, ok. Entonces voy a cerrar y voy a abrir el otro que dice el nivel inferencial. Este va como muy al principio de hecho son como las dos primeras preguntas del examen. Mientras que se va abriendo, regálenme un segundito para poner a cargar la compu.
Ok, chicos, entonces, como les decía, esta parte es de las dos primeras preguntas que se dan en el examen, ¿verdad? Entonces, no es nada fuera de lo normal, es más que todo comprensión de lectura, dice el nivel inferencial. ¿Qué quiere decir el nivel inferencial, chicos? Quiere decir que muchas veces la persona no plasma completamente lo que quiere decir, ¿verdad? Yo muchas veces debo de inferir, tratar de averiguar qué quiso decir el escritor, ¿verdad? Porque muchas veces es como transmitir el sentimiento, pero sin embargo no lo estoy diciendo completamente. Puede ser que yo escriba, no sé, tal vez, como les decía anteriormente, un ensayo, ¿verdad? Y tomo un tema de la actualidad familiar, por ejemplo. Entonces yo empiezo a escribir. Yo no digo en ningún momento concretamente que me siento triste, pero a lo que yo empiezo a expresar de forma escrita, ustedes dicen, la persona que escribió este ensayo tenía una gran melancolía o tenía una gran tristeza o arrastraba un gran problema, o etcétera, ¿verdad? Porque por ciertas palabras que yo metí, por ciertos sentimientos, ¿verdad? Entonces es tratar de inferir, ¿verdad? Lo que quiso decir el autor y que realmente no lo plasmó completamente en palabras, ¿verdad? Eso es el nivel inferencial. Realmente si ustedes se fijan en el temario, es casi que el primer tema, creo yo que viene en el temario. Sin embargo, como yo les decía, es más que todo comprensión de lectura, ¿verdad? Dice, nivel Profe, inferencial. es como querer traducir lo que le están hablando a uno en palabras Exactamente. que uno entienda. Ajá, exactamente, porque a veces el lenguaje quizás es muy alto, ¿verdad? Y no se dice concretamente, ¿verdad? No se está diciendo concretamente. Entonces, ahí a ustedes les ponen un trozo y en ese trozo, según el nivel inferencial, el autor quiso decir y ponen cuatro opciones. O sea, que no está plasmado completamente. O sea, yo no digo completamente, me siento triste o me siento angustiada, ¿verdad? Sino que ustedes empiezan a sentir, ¿verdad? A través de lo que yo estoy escribiendo, ese sentimiento, ¿verdad? Ok. Dice, la lectura es uno de los hábitos principales y útiles que el ser humano practicó a lo largo de su vida. En primer lugar, del mismo modo que todas las restantes actividades intelectuales, es exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos con sistema intelectual y racional avanzado. Esta práctica, por lo general, comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida. Es decir, no se pierde con el tiempo. Por otro lado, la relevancia de la lectura también reside en el hecho de que a través suyo el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de manera formal e insertarse así en el proceso educativo. La lectura supone siempre de elementos para mejorar el desempeño y los resultados: atención, concentración, compromiso, reflexión e Ajá. Y los resultados: atención, concentración, compromiso y reflexión. Inferir es el proceso cognitivo mediante el cual se interpreta la información en los textos o discursos, las deducciones o lo que se deriva de una afirmación o de una idea se convierten en inferencias. Si el autor del texto no afirma tales cosas explícitamente, entonces todo texto tiene una intención y es al lector a quien le corresponde descubrirla, ¿verdad? Era lo que yo les decía. A veces uno necesita descubrir
qué hay detrás de ese texto o qué intención tiene el autor. Es decir, toda expresión de ideas encierra una información semioculta o escondida, la cual debe ser descubierta para complementar el mensaje del emisor. Como se puede observar, la lectura inferencial es una estrategia en la cual el lector, a partir de los datos que extrae del texto, elabora suposiciones susceptibles de verificación o sustentación. Inclusive esto lo hace la lectura un poco más interesante, ¿verdad? El tratar de inferir o el decir a mí me parece, yo creo o yo hago una hipótesis, ¿verdad? Sobre aquello que está pasando en esa lectura y nos invita a continuar leyendo en el caso de que sea una novela. Es una estrategia en la cual el lector, a partir de datos que extrae del texto, elabora suposiciones susceptibles de verificación o sustentación. Por ejemplo, tenemos la siguiente proposición. Juan era pobre, pero honrado. Es necesario preguntarse por qué el texto dice lo que dice, qué es lo que no dice y cuáles son sus intenciones. Para decirlo de otra manera, es el nivel que exige mayor cooperación y participación del lector, quien deberá entonces inferir o concluir lo que explicitado por el texto. Conduce a describir lo que dice el texto y qué es lo que el texto calla. Esto equivale, en otras palabras, a reconocer que el texto comprende tanto lo dicho, lo explícito, como lo no dicho, ¿verdad? Ok. Chicos, ¿les quedó claro qué es inferir? Profe, yo lo tomo como lo que le dije, como traducir lo que me quieren decir. Exactamente, es traducir lo que me quieren decir, ¿verdad? Por ejemplo, en textos no literarios, como una noticia, como una carta, es muy dado a ser más concretos, ¿verdad? A un informe, una circular, por ejemplo, en el trabajo, una circular debe ser concreta, ¿verdad? Mañana, no sé, en una empresa, no sé, tal vez de la gerencia se les invita a todos los operarios, por ejemplo, a una reunión, una capacitación de 8 a 3 de la tarde. Entonces es concreta en el salón de reuniones, ¿verdad? Entonces, no llevar almuerzo se dará, la empresa lo da. Entonces, me está diciendo la hora, me está diciendo el lugar, me está diciendo para qué es una capacitación y me está diciendo que no debo llevar almuerzo porque me lo van a dar, ¿ve? Es concreto. Sin embargo, los textos literarios, ¿verdad? Sí tiene mucho la inferencia, ¿verdad? Porque no es tan concreto, no es tan específico, ¿verdad? El dato es muchísimo más grande, más extenso. Por ejemplo, la novela es más extensa, empiezan a abundar muchos sentimientos, empiezan a abundar reacciones, entonces empezamos a inferir por qué el tal personaje reacciona de esa forma, por qué el otro se expresa de esa forma, no sé, ¿verdad? Tal vez algo que no está dicho en el texto, pero yo empiezo a sentir como los sentimientos que están ahí, ¿verdad? Andando, ¿verdad? Entonces, como dice el compañero, es como lo que voy entendiendo, ¿verdad? De ese texto. Ok, ¿alguna pregunta? Yo no, profe. Es algo muy sencillo y voy a abrir uno de los exámenes que hemos estado trabajando para que ustedes vean. Vamos a esperar a que se abra, porque siempre estos documentos duran un poco más en abrirse.